Las puertas de la mansión se abrieron de par en par, y en ese instante, todo lo que Richard Hall creía saber sobre ser padre estaba a punto de ponerse a prueba. Recién llegado de un vuelo transatlántico, sus zapatos pulcros resonaron sobre el suelo de mármol mientras arrastraba su elegante maleta. Para cualquiera que lo viera, Richard parecía encarnar al hombre que había conquistado salas de juntas por toda Europa. Traje a medida, reloj de oro, confianza en cada paso. Pero por dentro, su corazón latía con una anticipación más tierna. Atado al asa de su maleta, iba un osito de peluche pequeño y gastado, el favorito de su hijo Ethan. Hacía casi un mes que no veía a su hijo, y Richard imaginaba el alegre reencuentro, Ethan corriendo a sus brazos, las risas resonando por los pasillos, la promesa de recuperar el tiempo perdido. Pero el destino rara vez sigue el guión que escribimos. El regreso anticipado de Richard estaba destinado a ser una sorpresa. En cambio, se convirtió en el acto de apertura de algo que no podría haber previsto. Con cada paso más profundo en su tranquilo hogar, el pecho se le oprimía, no por el peso del viaje, sino por el peso de la ausencia. Se imaginaba los grandes ojos azules de Ethan iluminándose al verlo, la calidez de un abrazo, más fuerte que cualquier victoria que hubiera conseguido en el extranjero. Sin embargo, bajo su emoción yacía una verdad que no quería admitir. El dinero y el éxito lo habían mantenido alejado, dejando a Ethan dormir en una habitación vacía noche tras noche. Richard estaba a punto de aprender que las sorpresas no siempre vienen envueltas en alegría. A veces llegan ocultas en las sombras, esperando en el corazón mismo del hogar, donde el amor había estado ausente durante demasiado tiempo. Los pasos de Richard se ralentizaron al llegar al umbral de la cocina, con la mano aún apoyada en el osito de peluche atado a su maleta. Lo que esperaba encontrar era silencio, tal vez el tenue zumbido del refrigerador o el aroma de una cena tardía. En cambio, la escena que tenía ante sí lo dejó clavado en el suelo. Junto al mostrador estaba una joven mujer negra a la que no reconoció. Su delantal gris arrugado, sus hombros temblaban como si el peso del mundo se posara sobre ellos. Tenía el rostro vuelto, pero el sonido de sus sollozos ahogados llenaba la habitación como un secreto que ya no podía contenerse. Envuelto fuertemente alrededor de su cintura, aferrándose con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir, estaba Ethan, el único hijo de Richard. Las mejillas del niño estaban amoratadas, sus ojos enrojecidos de tanto llorar, y sus diminutos dedos se aferraban a la tela del delantal de la mujer como si ella fuera el último lugar seguro en la tierra. Ethan no solo la estaba abrazando. Se aferraba a ella con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. Ethan, dijo Richard bruscamente, con la voz temblorosa más por la confusión que por la ira. Pero ni el niño ni la cuidadora se giraron al principio. Solo cuando su tono se volvió más firme, la mujer giró bruscamente la cabeza. Mejillas surcadas por lágrimas, ojos muy abiertos de asombro. Era la expresión de alguien sorprendido en un momento que nunca quiso que nadie más viera. «Papi, no», gritó Ethan de repente, con la voz quebrada. «No te la lleves». Las palabras traspasaron el pecho de Richard, dejándolo sin palabras. La mujer tragó saliva con dificultad, su voz tensa al hablar finalmente. «Lo siento, señor». «No me suelta». Intentó aflojar los brazos de Ethan, pero el niño se aferró con más fuerza, temblando de desesperación. En ese instante, Richard se dio cuenta de que no era una escena ordinaria entre una empleada doméstica y el hijo de su empleador. Su hijo no estaba simplemente buscando consuelo. Estaba rogando no perderlo. Y Richard, por primera vez en años, sintió el aguijón punzante de ser un extraño en su propia casa. La mujer estabilizó su respiración, su mirada yendo de Richard al pequeño niño, aún hundido contra su hombro. «Mi nombre es Naomi Brooks», susurró, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para ser escuchada. «La agencia me envió el mes pasado cuando su antigua niñera se fue. Hablamos por teléfono 2 veces. Usted me aprobó». Richard parpadeó, buscando en su memoria. Sí, había habido una voz, tranquila y profesional, pero nada lo había preparado para esto. Nada que explicara por qué su hijo se aferraba a ella como si fuera su salvavidas. Naomi acarició suavemente la espalda de Ethan, sus propias lágrimas negándose a cesar. «Se me quemó el arroz antes», admitió con una risa amarga. «Por eso lloraba. Pero no por usted».
Hizo una pausa, armándose de valor para decir las palabras que pesaban en su pecho. Es porque Ethan me dijo que deseaba que yo fuera su mamá. La cocina se sumió en silencio, el siseo de una olla olvidada en la estufa, el único sonido. La mandíbula de Richard se tensó, las palabras hiriendo lo más profundamente de lo que podía mostrar. Miró a Ethan, cuyas pequeñas manos temblaban mientras se aferraba más fuerte al delantal de Naomi. Yo no pedí eso, añadió Naomi rápidamente, con la voz quebrada. No intenté ocupar el lugar de nadie, pero él tiene pesadillas todas las noches. Llama a alguien, a quien sea, y no hay nadie más que yo. Lo abracé, le canté, me quedé con él hasta que pudo volver a respirar. Richard sintió cómo se le hundía el pecho. Semanas de jornadas laborales de 18 horas, reuniones interminables y negocios destinados a asegurar el futuro de Ethan de repente parecían vacías. Recordó un breve mensaje de su antigua niñera sobre Ethan llorando mientras dormía, pero lo había desestimado como una fase. Mirando ahora los ojos hinchados de su hijo y el rostro crudo y surcado de lágrimas de Naomi, Richard comprendió. Esto no era una fase. Era soledad. Y en su ausencia, una extraña se había convertido en la única persona que hacía que su hijo se sintiera seguro. La garganta de Richard se le apretó mientras veía la escena desarrollarse ante él. La pequeña voz de Ethan rompió sus pensamientos, ronca y desesperada. Ella me ayuda a respirar, papi. Las palabras dolieron más profundamente que cualquier insulto en la sala de juntas o negocio fallido. Durante años, Richard se había dicho a sí mismo que trabajaba para Ethan, construyendo un imperio para que su hijo nunca conociera la escasez, nunca le faltara nada. Pero de pie en esa cocina, vio la verdad que se había negado a enfrentar. El dinero no podía ahuyentar las pesadillas, y los contratos no podían abrazar a un niño en la oscuridad. Naomi bajó la mirada, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. No pido quedarme, dijo suavemente, aunque su voz temblaba con algo tácito. No me di cuenta de lo involucrada que estaba hasta que dijo eso. Su mirada vaciló hacia Richard, a partes iguales frágil e inquebrantable. Él necesitaba a alguien, señor. Hal. Y yo estaba aquí. Por primera vez en su vida, Richard sintió que las palabras se le escapaban, dejando solo silencio. Había dirigido plantas enteras de ejecutivos, desmantelado competidores con afilada precisión. Pero ahora, ante un niño que lloraba y una mujer que apenas conocía, estaba impotente. Su imagen pulcra se resquebrajó mientras la culpa se asentaba pesadamente en su pecho. Había imaginado este regreso a casa de manera tan diferente. Un reencuentro alegre, Ethan corriendo a sus brazos, la imagen perfecta de un padre devoto que regresaba de un viaje exitoso. En cambio, su hijo se aferraba al abrazo de otra. Y Richard era el extraño. Creí que estaba haciendo lo correcto, masculló Richard casi para sí mismo, con la voz ronca. Trabajando, construyendo algo para él. Los ojos de Naomi se alzaron, firmes ahora, sus palabras cortando el aire limpiamente. El dinero no le canta a un niño por la noche, señor. Hal. No le toma la mano después de una pesadilla. Y con eso, los muros cuidadosamente construidos que Richard había levantado alrededor de sus decisiones comenzaron a desmoronarse. Ethan apretó su rostro más contra el costado de Naomi, su pequeña voz ahogada, pero urgente. No la hagas irse, papi. Por favor. La súplica desmoronó a Richard por dentro. Había regresado con regalos, convencido de que podrían remendar la distancia. Pero ahora vio cuán superficiales eran esos gestos. Su hijo no estaba pidiendo juguetes, ni viajes, ni la promesa de un futuro más brillante. Estaba suplicando por presencia, por un amor que pudiera tocar. Richard abrió la boca, luego la cerró. Las palabras se le atascaban como gravilla en la garganta. Naomi, estabilizándose, colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Ethan. Está bien, cariño, susurró, su voz firme pero reconfortante. Nadie está enojado contigo. Sus palabras no eran solo para Ethan. También eran para Richard, aunque llevaban el peso de una reprimenda envuelta en compasión. No estoy enojado, dijo Richard rápidamente, su voz rompiendo el pesado silencio. Nunca podría estar enojado con él. Los ojos de Naomi se dirigieron a los suyos, penetrantes y sin miedo.
Entonces, muéstrale, dijo con claridad. Solo tiene 4 años. No entiende de silencios ni de largas horas en la oficina. Todo lo que sabe es que te vas y vuelves con regalos en lugar de abrazos. La verdad dolió. Richard había creído que proveer era suficiente. Que el imperio que construyó era amor en otra forma. Pero de pie allí, viendo los pequeños hombros de Ethan temblar, se dio cuenta del error en ese pensamiento. Ethan no necesitaba pruebas de riqueza. Necesitaba pruebas de amor. Las manos de Richard temblaron ligeramente al extenderlas. Ethan, dijo suavemente, bajando la voz a algo frágil y humano. Su hijo dudó, aferrándose más fuerte a Naomi. Y en esa vacilación, Richard comprendió la profundidad de la distancia entre ellos. Una distancia que ninguna cantidad de dinero había podido salvar. Richard se quedó inmóvil, con los brazos abiertos, inseguro de si su hijo alguna vez cruzaría la brecha entre ellos. El silencio se extendió, roto solo por el tenue siseo de la olla en la estufa. Luego, lentamente, como un niño probando el borde de una piscina fría, Ethan se despegó del lado de Naomi. Sus pasos eran vacilantes, su rostro surcado de lágrimas levantado con cautela hacia su padre. No hubo carrera, ni salto alegre como Richard había soñado en el vuelo de regreso a casa. En cambio, Ethan se movió como si la confianza misma se hubiera vuelto frágil, algo que podría romperse si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente llegó a su padre, Ethan no se lanzó hacia adelante. Se fundió, casi probando la calidez del abrazo de Richard antes de rendirse a él. Richard lo envolvió fuertemente con sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra su pecho. Su voz se quebró, cruda de arrepentimiento. Lo siento mucho, campeón. No sabía lo solo que estabas. La respuesta de Ethan llegó en un susurro tan débil que casi le partió el corazón a Richard. No la hagas irse. Richard miró a Naomi, luego su agarre se apretó alrededor de su hijo. Ella se quedó inmóvil, sus manos retorciendo el delantal en su cintura, las lágrimas amenazando de nuevo. Pero esta vez, no las escondió. Su rostro le dijo todo, cuánto le importaba, cuánto temía ser despedida, cuánto de sí misma ya había dado. Yo tampoco quiero que se vaya, dijo Richard suavemente, las palabras sorprendiéndole incluso a él al salir de sus labios. Los labios de Naomi se entreabrieron en shock, su aliento se le atascó como si no se hubiera atrevido a esperar. En ese momento, Richard se dio cuenta de que no era solo Ethan quien había sido salvado por la presencia de Naomi. Ella también lo había salvado a él, obligándolo a ver las grietas en la vida que creía perfecta, y dándole la oportunidad de reconstruir, no con riqueza, sino con amor. Las manos de Naomi se detuvieron a sus costados, sus ojos abiertos de incredulidad mientras las palabras de Richard se asentaban entre ellos. Señor, por favor, comenzó con cautela, su voz baja, casi incierta. No quiero extralimitarme. Fui contratada para mantener la casa en orden, no para. Richard negó con la cabeza con firmeza, aunque su voz tenía una dulzura que antes no poseía. No solo como la empleada, Naomi. Quédate como alguien que se preocupa por él. Quizás, incluso como alguien que pueda ayudarme a aprender a ser el padre que él merece. La frase flotó en el aire, cargada de sinceridad. Ethan levantó la vista, su pequeña mano aún aferrada a la manga de Richard, sus ojos brillando de esperanza. ¿Puede quedarse ella, papi, por favor? La garganta de Naomi se le apretó. No quiero cruzar ninguna línea, susurró, su compostura flaqueando. Crúzalas, dijo Richard, su mirada firme, inquebrantable. Si eso es lo que hace falta para que él se sienta seguro de nuevo. Por primera vez desde que Richard había entrado en la cocina, una calidez destelló en el rostro de Naomi. No era una sonrisa triunfante, sino algo más suave, una aceptación cautelosa. Exhaló lentamente, su postura se relajó como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. La olla en la estufa se desbordó, el tenue olor a arroz quemado llenó la habitación, pero nadie se movió para arreglarlo. Ya no importaba. Lo que importaba era el pequeño niño apretado entre ellos, su latido cardíaco disminuyendo mientras su mundo, una vez fracturado, comenzaba a sentirse completo de nuevo. Richard tomó el osito de peluche, aún atado a su maleta, y se lo entregó a Ethan.
Te traje esto, dijo suavemente, su voz inestable. Pero debería haberme traído a mí mismo antes. Ethan abrazó tanto al oso como a su padre, y por primera vez en semanas, no lloró. Más tarde esa misma noche, después de que Ethan finalmente se hubiera quedado dormido, acurrucado en el regazo de su padre, Richard encontró a Naomi en el pasillo, limpiando silenciosamente la estufa. Ella se giró al oír sus pasos, su expresión incierta, como esperando ser despedida. En cambio, Richard habló suavemente. Sé que este no era el trabajo que esperabas. Naomi esbozó una pequeña y cansada sonrisa. No lo es. Pero es el trabajo que necesitaba. Richard asintió, su voz firme pero humilde. Si alguna vez quieres algo más formación, estudios, lo que sea tendrás mi apoyo. Solo prométeme una cosa. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Qué es? No dejes de ser quien fuiste hoy. Por él. Los ojos de Naomi se suavizaron. Las paredes que había construido finalmente bajando. No podría, aunque lo intentara. Cuando Richard se volvió hacia la sala de estar, hizo una pausa, su voz embargada por la emoción. Naomi, gracias por salvar a mi hijo. Ella no respondió con palabras, solo un asentimiento silencioso antes de volver a la estufa donde una olla fresca de arroz acababa de empezar a cocer a fuego lento. El verdadero amor no se mide por la riqueza que dejamos, sino por la presencia que ofrecemos hoy. Los niños no necesitan imperios construidos en su nombre. Necesitan risas en la mesa, brazos que los abracen después de las pesadillas y a alguien que aparezca cuando más importa. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que los actos de amor más pequeños importaban más que los mayores sacrificios? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte otra historia de amor, redención y segundas oportunidades.